Bueno, hola chicos, chicas, soy el profe Adrián Ledesma, que voy a estar haciéndome cargo en tanto y en cuanto dure esta situación excepcional de la pandemia, de tanto de historia como de política y ciudadanía. Entonces, yo ya les mandé una lámina y voy a mandar un video para los que puedan mirarlo, digamos, poder argumentar un poco mejor de qué se trata esto que les mandé. Como ven, dice trabajo práctico uno, sé que han hecho antes otros trabajos, sin embargo es trabajo práctico uno en tanto y en cuanto es mi primer trabajo práctico con ustedes y tratando de buscar un modo de sintetizar las dos materias que vamos a tener que trabajar. Un aspecto común a las dos materias es precisamente la cuestión de la metodología. Lo que nos vamos a centrar nosotros durante lo que tengamos de clases va a ser en aprender a pensar históricamente. Como señalo aquí, van a ver la flechita. ¿Qué es pensar históricamente? Bueno, pensar históricamente es aprender a mirar a los sujetos, a los procesos políticos, históricos, sociales, etcétera, eh, desde una perspectiva del analista social, quien es capaz de ser tanto actor en muchas circunstancias de lo que pasa en la historia. Por ejemplo, ahora todos somos actores, somos parte en este proceso que se está viviendo de una situación histórica excepcional, quizá comparable con la peste negra del siglo XIV. Eh, entonces somos parte, somos actores, somos individuos que estamos involucrados emocional, sentimentalmente, que tenemos nuestros miedos, nuestras dificultades, nuestras dudas, etcétera, pero a su vez eh, tenemos el deber, me refiero al deber no solamente a quienes somos como yo, han dedicado su vida al estudio de la historia y las ciencias sociales, sino en tanto seres conscientes, en tanto ciudadanos, en tanto personas que viven en la realidad e intervienen en ella, tenemos el deber, si se quiere, si vale decirlo de este modo, ciudadano, de aprender a pensar por fuera de nuestros zapatos, de aprender a mirar los acontecimientos, los procesos políticos, históricos, económicos, desde una perspectiva más amplia. Así como el químico mira con su instrumental y el microscopio puede mirar las células con las que trabaja, perdón, los elementos químicos con los que trabaja, y el físico puede mirar, digamos, con su instrumental puede mirar las estrellas, y ahora, bueno, se estaba discutiendo que parece que se ha descubierto un universo paralelo, pero bueno, no es lo que viene al caso. Eh, Nosotros tenemos que aprender a salirnos de todas esas pasiones, que no es siempre 100% lograble, pero existen muchos métodos, muchos procedimientos, y por eso acá hacemos hincapié en la metodología. Existen herramientas para aprender a salirnos de lo que nos pasa personalmente y pensar científicamente, con un método, con procedimientos, con pasos comprobados, eh, podemos pensar la sociedad y por ende su transcurso en la historia. Ahora bien, cuando hablamos de historia, ¿qué es la historia? Así muy a grandes rasgos en este esquema, un esquema, aclaro, siempre dice tantas verdades como deja de decirlas. Es decir, imagínense que eh, la carrera de historia es una carrera donde solamente las materias metodológicas equivalen a un año de estudio, y yo voy a tratar de meter acá en una sola carilla una explicación muy rudimentaria y general de un montón de cosas que solamente las puedo explicar muy por arriba. Entonces el esquema a mí me ayuda a que nos demos una idea. Es esa escalera con la que uno sube el altillo y después la patea. Una vez que estás en el altillo no te baja nadie, pero necesitaste la escalera para subir. El esquema es lo mismo. Para aprender a pensar un problema uno necesita unos rudimentos, unas herramientas muy básicas, y después sí puede efectivamente desentenderse del esquema y profundizar. Pero como no me consta que todos los que estén estudiando esto se vayan a dedicar a las ciencias sociales o a la historia o a la metodología, con el esquema vamos a estar bien. Hay dos grandes maneras de pensar la historia. Una es de modo filosófico. ¿Qué es la historia? Un filósofo es antes filósofo que historiador, antes filósofo que economista, antes filósofo que político, pero es todo eso y mucho más. Karl Marx
hace una sentencia, afirma que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. ¿Qué significa eso? Bueno, podemos hablar de la historia en dos sentidos, ¿no? En un sentido muy limitado, con H minúscula, como decimos los historiadores, la noción más simple y más común, que es el relato de los acontecimientos pasados. Si perdí la zapatilla, ¿dónde la perdí? Entonces hace un reconto mental cada uno, la debo haber perdido allá. Volvemos sobre los acontecimientos pasados y llegamos a la conclusión de que la zapatilla quedó en X lugar. En ese sentido existen historias para todo, historias desde aspectos personales hasta delirantes, historias de literatura, etcétera. Pero la historia, en sentido estricto, la historia con H mayúscula, la historia como una entidad, como algo con jerarquía, nosotros, por lo menos los que respondemos a esta corriente marxista, nos posicionamos con la idea de que es el proceso por el cual el ser humano se vuelve consciente de sí mismo, de sus propias capacidades y modifica la realidad mediante el trabajo. Nos referimos acá al trabajo en un sentido amplio, no reducido, en el sentido de el esfuerzo físico y psíquico para modificar la realidad. Cuando yo, eh, por ejemplo, si yo soy carpintero, con mi trabajo corto maderas y armo muebles. Bien, eso exige un trabajo físico y psíquico, pero eso es el trabajo aplicado a la producción. Ahora, el trabajo, en un sentido más general, podemos entenderlo como el esfuerzo del humano por apropiarse de la naturaleza mediante el trabajo. Vamos a ver que esto igual, así dicho, flota un poco en el aire y vamos a tener que avanzar en otras clases al respecto. Lo que me importa destacar es la centralidad que tiene en términos, cuando pensamos en la historia, en términos filosóficos, pensar la relación que existe entre el trabajo, entre el esfuerzo físico y psíquico del ser humano, desde la prehistoria, desde que aparecemos como género humano, el lugar que tiene el trabajo para el desarrollo de la conciencia y el desarrollo de la conciencia para modificar nuestra relación con la naturaleza y entre los seres humanos. Bien, tenemos otro modo de pensarla que es digamos, de un modo más metodológico, valga la redundancia, que es cuáles son los procedimientos por los cuales uno puede acceder al conocimiento de la historia, es decir, una perspectiva científica. Y como un área de conocimiento requiere toda una serie de procedimientos que para comprobar si es verdad o falsa una proposición vamos a tener que poner en juego. Los pasos, digamos, que aplican en un primer momento, digo en un primer momento porque esto también, como es un esquema, es muy simple, eh, aplican los mismos pasos a la ciencia histórica que a las ciencias naturales. Es decir, observamos un objeto de nuestro interés, algo que nos genera una duda, una pregunta y tenemos que responder. Planteamos una hipótesis, ¿por qué esto que observamos tiene X, Y o Z características? Experimentamos con ello, comprobamos y extraemos una conclusión. Ahora, ahí en los pasos se acaban las similitudes y empiezan las diferencias. Tanto en la historia como en la física, la química, es decir, las ciencias naturales y la historia, existen estas similitudes, pero las diferencias tienen que ver con muchas razones. Antes se creía que la historia y las ciencias naturales tenían, digamos, las mismas leyes, aplicaban los mismos criterios, que se podían analizar al ser humano y a las relaciones humanas, eh, digamos, con los mismos procedimientos, pero eso muy pronto resultó obsoleto. Acá yo les hice un cuadrito comparativo, no sé si lo ven, historia y química, donde, bueno, a grandes rasgos puedo simplificar lo siguiente. ¿Cuál es el objeto de observación de la historia? Las relaciones sociales, o sea, los elementos que observamos son humanos. Y en la química los elementos son naturales, estudiamos las relaciones entre los elementos de la naturaleza. Vamos a partir de la base de que la separación entre el ser humano y la naturaleza es puramente funcional. El ser humano compone la naturaleza, salvo para quienes estén en el campo de las pseudociencias, que bueno, como vemos acá, yo lo caracterizo y ningún científico serio deja de caracterizarlo como superstición. Salvo quienes estén en la pseudociencia,
aceptamos que el hombre, el ser humano, es un Homo sapiens, es un primate y es parte del proceso evolutivo biológico integral. Sin embargo, esta división aplica porque por muchas razones la ciencia se ha dividido en distintas ramas y hay quienes estudian las relaciones naturales más específicamente y las de los seres humanos. Las preguntas que aplican en general son las mismas. ¿Existen leyes en la naturaleza? Sabemos que hay leyes. Por ejemplo, sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y no más bien el Sol alrededor de la Tierra. Se ha descubierto esa regularidad, esa constante. Sin embargo, en el campo de la historia hay discusiones más fuertes sobre si efectivamente hay o no leyes en la historia. Yo parto del supuesto de que sí las hay y vamos a seguir hablando al respecto. La hipótesis de trabajo en la historia, cuando nosotros vamos a tratar de abordar un aspecto de estudio, es muy posible que tengamos, por más criterio científico que pretendamos tener, estemos atravesados por nuestros propios prejuicios. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, la Revolución Francesa, pero una vez vi una película donde decían que, no sé, Robespierre era un asesino, cuando yo estudie la Revolución Francesa es muy probable que me haya influido por ese discurso. O si mis padres, por ejemplo, estuvieron a favor de la dictadura, entonces cuando yo estudie la dictadura en la escuela, es más probable que me encuentre atravesado por esa contradicción y ese conflicto y bueno, vaya a tener que resolverlo de alguna manera. En cambio, en la química, en la física, etcétera, uno puede dejar más al costado de la subjetividad. No quiere decir que no haya igualmente prejuicios. Y ahora con el tema de las vacunas respecto al COVID, y esto se ve muy claro. Trump, el presidente estadounidense, plantea que nos pongamos jabón en polvo para acabar con las bacterias en las venas. Y hay un sector de científicos, de químicos, de biólogos que de alguna manera avalan respuestas no de este tipo, pero sí de experimentar, digamos, con pruebas, con elementos pasando por encima de los procedimientos de observación, experimentación, hipótesis, experimentación, etc. O sea, que están dispuestos a saltearse pasos del método científico en función de sus prejuicios. Cabe la posibilidad, pero nos encontraríamos inmediatamente, y es lo que está pasando en el caso del COVID y las pseudo respuestas, nos encontraríamos con un repudio de la comunidad científica. Bueno, la experimentación en la sociedad humana, la experiencia, yo no puedo hacer un laboratorio, por más que haya quienes hayan tratado de hacerlo, y en algunos ciertos casos sí se puede hacer. A grandes rasgos, el laboratorio de la historia es la historia en sí misma, los acontecimientos que suceden, donde hay humanos, personas reales involucradas, y la experiencia son esos hechos que yo no puedo crear de laboratorio en sentido estricto. Yo no puedo agarrar y poner 3 personas adentro de una plaza e inventar una revolución. Las revoluciones, por ejemplo, o los procesos contrarrevolucionarios, que vamos a ver lo que son, emergen de las contradicciones profundas de la sociedad. En la naturaleza es clarísimo, ¿no? Yo pongo, no sé, 2 elementos químicos y de ahí voy a tener un resultado, quizás crear un nuevo elemento, quizás crear una nueva reacción. Y en lo que hace a la comprobación, finalmente, si en la historia los resultados nos dan una validez o no a la hipótesis, es decir, si yo encuentro que algo es verdadero, es posible que igualmente por razones políticas, por razones ideológicas, culturales o de intereses económicos, entre otras razones, haya un sector de gente que no esté dispuesto a aceptar lo evidente. Por ejemplo, hubo mucha gente que negó el holocausto y sigue existiendo mucha gente que niega el holocausto judío y hay mucha gente que niega hoy en Israel el holocausto que está o el genocidio que está haciendo el Estado de Israel respecto a los palestinos. Lo propio pasa con la dictadura. Finalmente uno tiene que realizar una publicación de sus investigaciones y la comunidad científica de su entorno, en el caso de la historia, los sociales y en el caso de la química, las naturales, van a debatir y van a aprobar o no, van a considerar algo científico o no científico. Eh, y como vemos una vez más, la disputa política es segura en la historia, mientras que en la química existen casos, pero no es la regularidad. Como vemos, hay una cuestión de grados, de grises, de matices que no vamos a poder laburar a fondo, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible.